Esto me pasó cuando ya llevaba décadas trabajando de noche. No soy de inventar cosas ni de exagerar. Soy conserje, de esos que limpian, cambian sábanas, revisan focos, barren pasillos y hacen como que no ven nada. Para cuando llegué a ese motel, yo ya tenía toda una vida trabajando de aquello. Y si te digo que tenía 40 años metido en hoteles y moteles, no te miento. He visto de todo, pero lo de ese lugar me dejó marcado de otra forma. A mí me mandaron ahí por logística, así lo dijeron, que necesitaban a alguien con experiencia para el turno nocturno. Y pues uno no pregunta mucho cuando tiene cuentas, esposa en casa y una rutina que ya no cambia. Entré como siempre, uniforme sencillo, llaves colgando, libreta para anotar desperfectos y esa sensación de que la noche tiene reglas distintas. El motel por fuera se veía como cualquier otro. Luces frías, letrero viejo, un estacionamiento que nunca estaba vacío del todo. Pero por dentro era pasillo tras pasillo, puertas iguales, cámaras en esquinas y gente que no saludaba. Había hombres que no eran huéspedes, eso se notaba luego. Se quedaban en la entrada, parados, mirando. Otros se quedaban dentro de carros encendidos, como si estuvieran esperando a alguien. Pero no era una espera normal, era vigilancia. Mi trabajo era el de siempre: limpiar cuartos después de cada salida, sacar bolsas, desinfectar baños, cambiar colchas, revisar que no faltara nada. Y aunque yo hacía mi ruta sin meterme con nadie, poco a poco empecé a conocer a las muchachas que trabajaban ahí, las que andaban en ese ambiente nocturno. No las voy a juzgar, porque lo que vi me quitó las ganas de hablar como la gente habla desde afuera. Al principio ellas me hablaban poquito. Un "buenas noches, don", un "¿tiene una escoba extra?", un "¿me presta tantito jabón?", cosas así. Yo contestaba tranquilo, sin confianza además, porque en esos lugares, si te ven agarrando confianza, luego te buscan problemas. Y yo quería llegar a mi casa sin que mi esposa me viera con cara de susto. Pero pasaron los días y la misma noche se repite. Yo barría el pasillo y ellas aparecían por ahí, arreglándose rápido, retocándose el maquillaje con espejitos chiquitos, riéndose entre ellas como si la vida fuera fácil. Y yo, que ya tengo ojos de viejo, empecé a notar que esa risa no duraba. Era como una máscara que se ponían cuando alguien pasaba. En cuanto se quedaban solas, se les caía la cara, como si se les apagara algo. Fue raro cómo empezó la confianza. No fue de golpe, fue por ratitos. Yo salía al patio de servicio a descansar 5 minutos, a tomar agua, y de pronto llegaba una de ellas con cualquier pretexto. Luego 2, luego 3. A veces platicaban en grupito, a veces se acercaban de una en una, pero siempre igual, mirando hacia la oficina, hacia las cámaras, hacia los carros de afuera. Hablaban bajito, rápido, como si tuvieran un tiempo contado. Yo me hacía el ocupado. Si venía alguien, yo le daba la espalda a ellas, agarraba la escoba, sacudía una pared, fingía que revisaba una puerta. Así nos entendimos. Ellas hablaban cuando se podía. Yo escuchaba cuando me dejaban. Con el tiempo me dijeron cosas sueltas, no todo de una. Primero detalles tontos, que el turno se hacía eterno, que no dormían bien, que la comida sabía horrible, que las traían en friga y que el cansancio ya no se quitaba con nada. Yo asentía, como quien entiende, pero por dentro me iba quedando inquieto. La primera vez que algo me movió de verdad fue por una tontería. O eso creí. Una noche, ya casi al final de mi jornada,
se me acercaron dos de ellas con una confianza que no habían tenido antes. Una me dijo, casi en broma, que si yo podía conseguirles algo dulce. Y la otra se rió nerviosa y dijo el nombre de unos pastelitos, de esos típicos de México, de los que compras en la tienda con un café. Un gansito, unos pingüinos, lo que fuera. Yo hasta me reí. Les dije, ¿eso qué? Si eso lo venden en cualquier lado. Y ahí me cambiaron la cara. No fue un chiste. Me preguntaron si podía meterlos sin que se dieran cuenta. Y me quedé frío. Porque para pedirte algo así, es porque te lo tienen prohibido. Al siguiente día, antes de entrar, pasé a una tienda y compré varias cosas pequeñas. Las metí en una bolsa negra, de esas de basura, y las escondí donde llevaba mis herramientas, entre trapos y un bote de cloro. Me sentí ridículo, como si estuviera haciendo algo grande, pero también me dio coraje. ¿Cómo iba a ser problema meter un pastelito? Esa noche encontré el momento. Estaban en un pasillo lateral, donde la cámara casi no alcanzaba. Se los pasé rápido, sin que me vieran los de la oficina. Y lo que vi después fue lo que me empezó a romper la idea de que solo era un trabajo. No lo comieron como quien se da un gusto. Lo comieron con prisa, con ansiedad, como si les hubieran dado agua después de días en el desierto. Se turnaban pedacitos. Se limpiaban la boca rápido. Se reían bajito pero con ojos como brillosos. Una de ellas me dijo, «Gracias, Don. Usted no sabe lo que es esto para nosotras». Ahí, sin querer, me salieron preguntas. Les dije, «¿Pero por qué tanto? ¿De verdad no pueden comer algo así?» Y una me contestó sin rodeos, como si ya le diera igual contarlo, que les tenían una dieta estricta, desabrida, y que les repetían todos los días que si se descuidaban, ya no servían para nada, que les metían miedo con eso, que si alguien se brincaba la regla y la descubrían, la castigaban con no comer en todo el día, y que más de una ya había aprendido a aguantar el hambre en silencio. Mientras me lo decían, yo no sabía ni qué cara poner, porque una cosa es que te controlen y otra que te traten como si fueras un objeto que se puede ajustar a fuerza. Y ahí me di cuenta de que ese lugar no era un motel normal, era una jaula con luces prendidas. A partir de ese día, se soltaron más, no todo, pero más. Me contaron que no era tan fácil salir, que siempre había carros afuera con hombres mirando, que si alguna intentaba irse sin permiso, la regresaban, que las reglas no eran sugerencias. Y cuando me lo contaban, siempre remataban igual. «No diga nada, Don, por favor». Yo seguía trabajando. Barría, trapeaba, cargaba bolsas. Pero cada pasillo me pesaba. Yo veía esas puertas cerradas y ya no pensaba en un cuarto sucio. Pensaba en lo que pasaba detrás. Y aunque no me contaban detalles, el ambiente se sentía. Había noches en que se escuchaban discusiones, voces elevadas, pasos fuertes, algún golpe seco contra una pared o un mueble. Luego silencio. Y de pronto, los guardias caminaban rápido, abrían una puerta, entraban y salían con cara dura, como si nada. Una vez, estando yo al fondo con mi carrito de limpieza, escuché un ruido fuerte y una voz de mujer que se quebró en un grito breve, como de susto. Me quedé quieto, con la mano en el trapeador, sin saber si correr o hacerme el sordo. Y ahí entendí otra cosa. En ese lugar, si tú te metes completo. Y yo no podía. No con mi edad, no con mi esposa esperándome, no con mi vida hecha. Eso fue lo más feo. Sentir que estás viendo algo que está mal y a la vez sentir que no tienes margen. Yo ayudaba como podía, en lo pequeño,
Les pasaba agua, les conseguía una medicina simple cuando se podía, les avisaba si venía alguien de la oficina, les decía por dónde no pasar para no topar cámara. Cosas mínimas, pero lo mínimo para ellas parecía mucho. Porque lo que más repetían era que ahí adentro casi nadie las trataba como personas. Con esa confianza llegaron también historias. No te voy a decir detalles que no me corresponden, pero sí te digo lo que se siente escucharlas. Me contaron de familias que las empujaron a ese ambiente, de promesas falsas, de arreglos que al final eran una trampa. Una de ellas me dijo que lo peor era sentir que ya nadie afuera las iba a creer, que si se quejaban, las tachaban de mentirosas y que por eso se quedaban calladas. Yo las escuchaba y por dentro se me hacía una bola, porque yo, con mis años, siempre creí que uno podía escoger. Ahí vi que no siempre. Y entonces pasó el día que me partió la noche en dos. Era tarde, ya de esas horas en que el motel se queda en una calma rara, como si respirara bajito. Yo estaba en el pasillo principal, acomodando unas bolsas para sacarlas al patio. En una esquina estaban varias de ellas, platicando conmigo en voz baja. Yo tenía el carrito a un lado, haciéndome el ocupado, y de pronto se escuchó un grito. No fue un grito normal, fue un grito desgarrador, de esos que te erizan la piel y te congelan los pies. Venía del fondo del pasillo, donde casi no había luz. Todo se quedó en silencio un segundo, como si el lugar se hubiera detenido. Luego se escucharon pasos rápidos. Los guardias salieron primero, corrieron hacia el fondo, y las muchachas se asomaron detrás, con miedo y rabia mezclados. Yo también avancé, no por valentía, sino por instinto. En esos años de conserje, cuando pasa algo fuerte, uno corre antes de pensar. Llegamos a la parte más oscura del pasillo. Había una puerta entreabierta, y ahí, en el piso, estaban dos chicas, gemelas. No llevaban mucho tiempo ahí, eso lo sabíamos todos. Todavía tenían esa mirada de gente nueva, de gente que no se acostumbra. Las vi ahí, inmóviles. Al saber la vida que les esperaba, fue suficiente para que tomaran la decisión de apagarla de golpe. Nadie decía nada. Solo se escuchaba el zumbido de un foco y la respiración de los que estábamos alrededor. Una de las muchachas, con la voz temblando, soltó un no, 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 como si quisiera negar lo que veía. Otra empezó a llorar en silencio, apretándose la boca para no hacer ruido. Yo me quedé parado, sin poder moverme, con un nudo en la garganta. Los guardias entraron, revisaron rápido, se hicieron señas entre ellos. Y entonces pasó lo peor. No fue el susto, fue la frialdad. Porque en vez de llamar a alguien, en vez de hacer algo normal, se voltearon y empezaron a ordenar. A ver ya, muévanse, no quiero escándalos, dijo uno, en voz baja, pero dura. Las muchachas se alteraron. Una de ellas les reclamó, llorando, como con coraje. ¿Y ahora qué? ¿Así nomás? Pero el guardia la calló de inmediato, acercándose demasiado, con esa autoridad sucia que no admite respuesta. No le hizo falta decir mucho. Con la mirada y el tono, bastó para que todas retrocedieran. Yo vi cómo levantaron a las gemelas entre dos, rápido, como si fueran un problema que había que esconder. Las metieron a un cuarto de servicio, cerraron, y el pasillo se quedó igual, como si nada hubiera pasado. Pero ya no era igual. Nada iba a volver a sentirse normal para mí. Yo me quedé ahí un momento, con el corazón golpeándome el pecho. Una de las muchachas me agarró la manga y me jaló hacia atrás, lejos de las cámaras. Me dijo casi sin voz, «Don,
No se meta, por favor. Yo quería hablar, quería decir algo, quería preguntar qué iba a pasar, pero no me salió. Solo vi sus ojos. No era miedo a lo que acabábamos de ver, era miedo a lo que podía pasar después. Esa noche seguí trabajando como un fantasma. Limpié sin mirar, barrí sin escuchar. Y mientras sacaba bolsas, lo único que pensé fue esto. Yo ya estaba metido en algo que no entendía del todo y tenía que medir cada paso, porque aquí adentro, hasta mirar de más podía costarte caro. Después de lo de las gemelas, el motel cambió sin que cambiara nada. Las luces seguían prendidas igual. La música bajita en la oficina seguía. Los carros seguían entrando y saliendo. Pero el aire se sentía pesado, como si el pasillo guardara el grito en las paredes. Yo seguí con mi rutina porque no había opción. Si te quiebras, te notan. Si preguntas, te marcan. Esa misma madrugada, cuando por fin pude quedarme solo en el cuarto de servicio, me temblaban las manos. Me senté en una cubeta volteada y saqué mi teléfono. Lo sostuve con los dedos tiesos, viendo la pantalla como si fuera algo prohibido. En mi cabeza solo daba vueltas una idea. Tengo que avisar. No por héroe, sino porque lo que vi no se podía tragar. Alcancé a marcar y no sé cómo, pero de la nada escuché pasos y una voz bajita detrás de mí. Don. No, era una de ellas. Tenía los ojos rojos, no sé si de llorar o de cansancio. Entró rápido, cerró la puerta sin hacer ruido y se me puso enfrente como si me fuera a tapar la salida. Me agarró la muñeca con fuerza, algo que nunca me había hecho. No llame, se lo suplico. Yo le dije que eso estaba mal, que no podía quedarse así. Ella negó con la cabeza, desesperada. Ya lo intentamos, antes, varias veces, y no pasó nada, o pasó peor. Me explicó en pocas palabras, sin detalle, que ahí no se podía confiar en nadie de afuera. Que cuando alguna había pedido ayuda, al día siguiente, todo se sabía dentro. Que habían visto entrar a autoridades, como si fueran parte del lugar, hablando con los jefes con demasiada confianza. Que a veces hasta se quedaban en cuartos. Y que si yo llamaba, no iba a cambiar la jaula. Solo iba a avisarles que yo estaba metiéndome. Usted es el único que nos habla como personas, me dijo. Si a usted le hacen algo, ¿con quién nos quedamos? Eso fue lo que me apagó. No fue una amenaza, fue una realidad. Yo pensé en mi casa, en mi esposa, en la rutina de siempre, en la calle donde vivo. Pensé en lo fácil que es seguir a un viejo y esperar a que salga por tortillas. Pensé en que yo no tenía fuerza para pelear con nadie. Tenía miedo. Y lo peor es que ellas lo sabían. Guardé el teléfono. Esa noche no dormí, aunque llegué a mi cama. Me quedé mirando el techo, oyendo mi propia respiración, imaginando el pasillo, la puerta entreabierta, el silencio después. Y al día siguiente regresé como si nada, con el uniforme limpio y la cara de siempre, porque en ese lugar la normalidad era una actuación obligatoria. Los días siguientes fueron más raros. Había menos plática, más miradas, más cuidado. Los hombres de afuera se veían más atentos, como si hubieran olido el miedo en el ambiente. Y dentro, las muchachas caminaban más derechas, con esa sonrisa de compromiso que ya conocía. Pero por debajo se sentía algo roto. Yo seguía ayudando en lo que podía. Cosas pequeñas. Una botella de agua escondida, una pastilla para el dolor de cabeza, un pan guardado en una bolsa, avisar por dónde venía el encargado. Y ellas me cuidaban también. Si veían que yo me quedaba más tiempo hablando con alguna, me cortaban la conversación con una seña, como diciendo, ya,
ya. Me trataban como alguien que podía salir lastimado solo por estar cerca. Fue en ese tiempo cuando me acerqué más a Mónica. Mónica no era la más ruidosa ni la más confiada de entrada. Era de esas que te miran primero, como midiendo si eres real. Platicaba conmigo a ratos, casi siempre cuando yo estaba acomodando cosas en el patio de servicio o cuando sacaba bolsas. Me decía Don, con un respeto extraño, como si yo fuera de su familia. Y a mí se me fue haciendo costumbre escucharla. Ella hablaba de su vida con cuidado, como si se le atoraran las palabras. No me contaba todo, pero me daba pedazos. Un sueño que tenía desde antes, un lugar al que quería llegar, una idea fija de salir bien, de no desaparecer como tantas. Y lo decía con una seriedad que me daba escalofríos, porque no sonaba a fantasía. Sonaba a plan. Una noche me pidió que me quedara un momento más. Me llevó a un rincón donde no alcanzaba bien la cámara, donde yo solía dejar el tambo de basura grande, uno de esos botes gruesos que usábamos para sacar desperdicio hacia la parte de atrás. Don, yo ya no aguanto, me soltó, sin vueltas. Yo la vi y sentí que se me apretaba el pecho. Su cara estaba cansada, no de un día, de meses. Me dijo que si se quedaba ahí, tarde o temprano, iba a terminar igual que las gemelas. No me lo dijo con drama, me lo dijo como alguien que ya hizo cuentas. «Me voy a salir», dijo. Yo le respondí lo primero que pensé, que era peligroso, que la estaban vigilando, que no la iban a dejar. Ella asintió, como si ya hubiera escuchado todo eso 1000 veces. «Por eso le estoy pidiendo ayuda a usted». Yo quise decir que no. Quise poner la excusa de mi esposa, mi edad, mi miedo. Pero Mónica no me dejó escaparme. «Usted es el único que puede mover cosas sin que sospechen. Usted saca basura. Usted abre puertas. Usted camina como si nada». Me explicó el plan. Un día, cuando yo fuera a tirar el tambo por la parte de atrás, ella se iba al cuñado a esconder adentro, tapada con bolsas limpias, no de desperdicio. Solo para cubrirse, yo empujaría el tambo hasta la salida trasera, cruzaría hacia donde estaba el punto ciego, y ahí ella saldría y correría hacia el borde del terreno, donde empezaba un área con matorrales y árboles. «Bosque», le decían ellas, aunque fuera monte. De ahí, según ella, tenía una ruta, un camino de terracería, una calle, y luego encontrar ayuda con alguien fuera del radar del motel. Yo la escuché y cada